Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hablemos acerca de la libertad. El acto de libertad es más bien elegir entre muchas cosas o también aprender a aceptar. Nuestra tendencia es decir, me siento libre cuando puedo elegir yo, como si fuese en un catálogo de mercadería y yo teniendo mucho dinero, entonces elijo lo que quiero. Pero ¿eso es la vida? ¿Elegir como en un supermercado, como en una góndola de supermercado? Creo que tenemos una visión de la libertad muy reducida. Por supuesto que el tener la posibilidad de elegir entre varias cosas neutras o buenas, evidentemente, es un ejercicio de la libertad. Pero resulta que a medida que pasan los años, nos damos cuenta que son más las cosas que no elegimos, que no podemos elegir. Y a medida que avanzan los años, el abanico de posibilidades se nos va reduciendo. Las amistades, las posibilidades de hacer cosas de acuerdo a nuestra salud, de acuerdo a nuestro bolsillo. Nos cuesta entender que también se puede ser libres, auténticamente libres, en medio de limitaciones, en medio de cruces, en medio de enfermedades. Se puede ser libre aceptando aquello que no se ha elegido. Esto lo dice muy hermosamente en un libro muy profundo, La libertad interior, el padre Jacques Philippe. Esto es todo un ideal, aceptar aquello que no hemos elegido. El hombre manifiesta la grandeza de su libertad cuando transforma la realidad, pero más aún cuando acoge confiadamente la realidad que le viene dada día tras día, dice el padre Jacques Philippe. Aprender a aceptar esas vicisitudes y esas situaciones que me duelen, que me complican, que tal vez me contrarían, que me harían sentir que me están limitando la libertad. Es precisamente en estos casos cuando para ser realmente libres se nos pide elegir lo que no hemos querido e incluso lo que no hubiéramos querido a ningún precio. Pero esta es la clave de la auténtica libertad, sobre todo de esta libertad interior que tenemos que buscar como buenos hijos de Dios. Es preciso entrenarse en esta serena y gustosa aceptación de tantas cosas que parecen ir en contra mío, hasta en contra de mi libertad. Aprender a aceptar las limitaciones personales, la fragilidad, la impotencia en hacer una u otra cosa, o aquellas situaciones de la vida que se nos están imponiendo. Esas situaciones dolorosas muchas veces que nos hacen crecer de verdad son precisamente aquellas que no dominamos. Ahí se ve la grandeza de un hombre, en la adversidad, en la dificultad, cuando no puede verdaderamente cambiar esa situación, pero sí puede aceptarla y sí puede moverse de la mejor manera que pueda. Ante el dolor, ante una contradicción, tenemos tres actitudes posibles. La primera es la rebelión. Ciertamente, el sufrimiento lleva muchas veces como una explosión o como un impulso a rebelarse, a quejarse frente a la vida, en el fondo frente a Dios, echarle la culpa a Dios de las cosas o frente a los demás. El drama que la rebelión trae otros dramas, agrega más dramas, porque después caigo en la desesperación, en la violencia, en el resentimiento que le hace daño al alma, a mi psicología, a mi propia salud. Esa no es la salida del hombre con libertad interior, rebelarse. Otra posible actitud es la resignación. Cuando me doy cuenta que no puedo cambiar esta situación, entonces no me queda otra
pero con sentido común, con buen sentido, la termino aceptando. Hay un progreso, ciertamente, en esta actitud y nos permite vivir un poco más serenamente las cosas. Y si soy una persona de fe, bueno, me permite rezar y pedir gracias a Dios para poder sobrellevar esta pena. Sin embargo, no deja de ser imperfecta esta actitud. Es como una declaración de impotencia. Bueno, no me queda otra que aceptar esto. Por eso, la actitud del auténtico libre, y que ha sido la actitud de los santos, es la tercera, es la aceptación. Es más que la resignación. Aceptación de aquello que no puedo cambiar, viendo la mano de Dios en todas las cosas, entendiendo, como decía Santa Teresita de Lisieux, que el amor es tan poderoso que sabe sacar provecho de todo, del bien y del mal que haya en mí. Aun cuando se trata de males de mi alma, aun cuando se trata de defectos y hasta de pecados míos, que ciertamente ofenden a Dios y que me hieren profundamente y que quiero borrarlos. Y sin embargo, si Dios los ha permitido, Él va a saber sacar un bien de todo ello. Porque ahí también se aplica la frase de San Pablo: todo sucede para bien de los que aman a Dios. Es otra manera de vivir en este mundo, con esta libertad interior que da esta generosa y confiada aceptación de todo, de lo hermoso y de lo triste. Como dice Job, si recibimos de Dios los bienes, ¿no vamos a recibir los males? ¿Qué le dice nuestro Señor a San Pedro cuando en el lago de Galilea le habla del futuro y le anuncia esto? En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Humanamente hablando, él no quería la muerte. Y sin embargo, otro te llevará. ¿Pero qué le está diciendo Jesús? Rebelate contra esa situación. Resignate porque no te queda otra. No. Es evidente que es muy claro el consejo, que se entregue a la voluntad de Dios y que acepte esa cruz, como el mismo Cristo la aceptó cuando en Getsemaní dijo: si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso que le anuncia el Señor a San Pedro, le anuncia el género de muerte que iba a tener. Sin embargo, también es como un símbolo de la madurez cristiana. Cuando seas viejo, otros te llevarán a donde no quieras ir. Es lo que pasa cuando un enfermo, o que está solo, o que está en un geriátrico, porque lo han dejado, o porque no tiene a nadie, o porque simplemente es pobre. Son situaciones que ciertamente no buscaste, pero cuando aprendes a ver la mano de Dios en todo esto, aprendes a poner la esperanza en el cielo, la mirada en la cruz de Cristo, tratando de consolarte con la misma pasión del Señor y sabiendo que lo podés consolar a Él completando lo que falta a la pasión de Cristo, completándolo en tu carne, la visión de las cosas ciertamente que cambia. Pero, de una manera especial, esta libertad interior que buscamos se va a verificar en la aceptación especialmente de mí mismo. Algunas veces puedo aceptar una enfermedad, puedo aceptar una situación dolorosa. No me cuesta tanto ver la mano de Dios en ello. Pero en mi propia miseria, eso sí que me cuesta. Y sigo soñando cuándo llegará el día en que ya no tenga ninguna falta, que vaya al confesionario y el padre me pregunte qué pecados tenés. Y no, nada, padre, o apenas, unas pocas cosas. Como si recién en ese día comenzaría mi vida espiritual y recién en ese día Dios empezaría a amarme. Qué idea errónea que tengo del amor de mi Padre, del amor de Cristo amigo, del amor de mi Madre, la Virgen.
Porque como dice el padre Jacques Philippe, tenemos que entender que Dios es realista. Me ama con realismo. No es que cuando me empezó a amar, Él se hizo ilusiones y se hizo una idea acerca de mí y que después le frustré la idea. El Señor tiene un sueño sobre mí, pero me conoce perfectamente, sabe lo que soy. Dios es realista. Su gracia no actúa sobre lo imaginario, lo ideal o lo soñado, sino sobre lo real y lo concreto de nuestra existencia, dice el padre Jacques Philippe. La persona a la que Dios ama con el cariño de un padre que quiere salir a su encuentro y transformar por amor, no es la que a mí me gustaría ser o la que debería ser. Es sencillamente la que soy, la persona que soy. Esa es la persona amada y abrazada por mi Padre del cielo. Dios no ama a personas ideales o seres virtuales. El amor solo se da hacia seres reales y concretos. Y es por eso que muchas veces la gracia de Dios, tan poderosa y tan dispuesta a hacer verdaderos milagros de santidad, parece que se frena en mí. Porque soy yo el que le pongo este obstáculo. No termino de creer, no hago otra cosa que despreciarme, pero no con humildad, sino con un mal desprecio, con cierta rabia, con lo cual también da la impresión que no me duele tanto mi pecado por la ofensa a Dios como mi propia humillación, como mi propia caída. Si no admito que tengo tal falta o debilidad, si no admito que estoy marcado por ese acontecimiento pasado o por haber caído en este o aquel pecado, sin darme cuenta, hago estéril la acción del Espíritu Santo. Comencemos entonces por aceptarnos, aceptar nuestra historia, aceptar nuestra debilidad, aceptar nuestra fragilidad. El Espíritu Santo nunca obra sin la colaboración de mi libertad. Y si no me acepto como soy, impido que el Espíritu Santo me haga mejor. Termino con un texto que el mismo Jacques Philippe trae de ese hermoso libro, El regreso del hijo pródigo, de Henri Nouwen. Durante mucho tiempo consideré la imagen negativa que tenía de mí como una virtud. Me habían prevenido tantas veces contra el orgullo y la vanidad que llegué a pensar que era bueno despreciarme a mí mismo. Ahora me doy cuenta de que el verdadero pecado consiste en negar el amor primero de Dios por mí, en ignorar mi bondad original, porque si no me apoyo en ese amor primero y en esa bondad original, pierdo el contacto con mi auténtico yo y me destruyo. Firmes en la fe.